Muy buenos días, amigos televidentes de este programa Foro de Opinión. Agradecidos de Dios como siempre porque usted está ahí sintonizándonos, está ahí atento a todo lo que hacemos en este programa que se transmite cada día a las 9 de la mañana, de 9 a 10, por Teleradio América, canales 12 y 45. Hoy es martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Agradecidos de Dios, ¿verdad? Porque es un nuevo día para compartir y estoy aquí con mi familia, ¿verdad? Estoy aquí con mis compañeros de siempre. Está el profesor José Ramón Rodríguez y también nuestro buen amigo y compañero Claudio Montero está aquí con nosotros en estudio. Buenos días. Buenos días, Yaniri. Buenos días, Claudio. Buenos días, República Dominicana. Gracias por concedernos el privilegio de entrar a sus casas cada día. Buenos días, distinguidos colegas Yaniris, Febrillé, José Ramón Rodríguez, el profesor. De los Febrillé bueno. De los Febrillé bueno. Amigos televidentes, un placer una vez más compartir lo que es Fórum de Opinión este martes 9 de agosto. Señores, la fecha se acerca. El año está que a mí ya me huele a lechón. Yo no sé a ustedes, pero el año va súper rápido. Fíjense cómo ya nosotros estamos, pasamos primero el primer semestre del año, que fue hasta junio. Entonces llega el segundo semestre con julio y ya estamos en el segundo mes, que ya hoy tiene 9 días, del segundo semestre del año. Es decir, que ¿cuántos meses faltan? Poquitos, menos de 4. Poquitos menos de 4 y 4 meses se van volando. Así es. 4 meses se van volando. Señores, pero tenemos que iniciar de inmediato con las informaciones y hoy lo vamos a hacer con una positiva y es que el turismo en la República Dominicana tiene un repunte, digamos que magnífico para lo esperado y para las llegadas, para la llegada de turistas a la República Dominicana y también para que los dominicanos que desean visitar otros puntos del mundo, pues también puedan hacerlo. Y fíjense que pues se puso ya o se anunció una nueva aerolínea que tiene pues unos precios más bajos o unos costos más bajos por la cantidad de impuestos que se les reduce, en la que se llama Arajet Aerolínea, pues estaría comunicándonos a la República Dominicana con parte del norte, centro y sur del continente americano y también con todo el Caribe. Esto es muy importante porque como son boletos aéreos que usted lo puede adquirir desde $55 cuando usted solamente compra el pasaje de ida, pero si usted compra ida y vuelta le sale hasta por $149 el boleto ida y vuelta a estos puntos que les he mencionado. Esto es muy importante porque de una forma u otra colabora con el desarrollo del turismo de la República Dominicana, que hay que decir y ponderar que es uno de los sectores más desarrollados en este momento y que más rápido se pudo recuperar y fortalecer después de la pandemia del COVID. Yo creo que los números nos dicen que el turismo va por buen camino. Creo que la política y las medidas que el gobierno desde el Ministerio de Turismo ha tomado han visto sus efectos inmediatos. Reconocer el trabajo del presidente Luis Abinader y del ministro David Collado en ese sentido, de todo el equipo que acompaña a ambos en lo que es el gabinete de turismo, porque yo creo que ciertamente la República Dominicana ha tenido un despertar muy parecido al que teníamos antes de comenzar la pandemia, y eso es digno de reconocer. No, se trata de una institución que ha venido a ser la panacea en cuanto a recursos, a generación de recursos a bien del Estado Dominicano, fruto de esa buena coordinación que se ha registrado en la presente administración gubernamental. Eso hay que reconocerlo y resaltarlo. Ahora se habla no solamente del turismo de ciudad y turismo de playa, también hay una programación, de acuerdo a como estuve leyendo, para que el turismo de montaña también sea desarrollado en el país, y esto conllevaría mayores ingresos, más dar a conocer lo que son
nuestras bellezas naturales en la República Dominicana, de manera que hay que reconocer ese gran empuje que ha tenido y que ha logrado el Ministerio de Turismo en la República Dominicana. Hay que recordar siempre a ese señor, a don Ángel Miolán, que fue el pionero hace tantas décadas y que no dejó de pronosticar ese futuro, ese gran futuro negar los años. en el turismo. Sí, No, lo que pasa es que aquí todo queda escrito, profesor. No es cuestión de años. Cualquier niño ahora mismo le sale a usted Claudio, con cosas. Claudio, pero usted sabe que usted vivió la época dorada. Es que todo está escrito, todo está escrito. No, pero debo decirle que fíjense que al principio todo el emprendimiento, todo lo nuevo trae como consigo oposición. La gente se oponía y entendía que no se debía invertir en turismo. Y hoy es lo que tiene levantada la economía de la República Dominicana. Es decir, que de una forma u otra, el turismo, quienes no lo vieron en ese momento, como hay otros elementos, por ejemplo, aquí se habla de explotación para buscar petróleo, por ejemplo, y ahora lo vemos y lo condenamos, pero posiblemente en un futuro no muy lejano, pues eso sea lo que sostenga a la República Dominicana. Yo creo que de una forma u otra el turismo, quienes no tuvieron la visión, no hay que juzgarlos ni culparlos, simplemente en ese momento no era lo que estaba de moda en la República Dominicana y se entendía que esas inversiones iban a ir en vano. Sin embargo, no fueron así. Gracias a Dios los gobiernos se preocuparon en invertir, ojalá y se siga invirtiendo. Hay muchos puntos turísticos que desarrollar en la República Dominicana. Muchas carreteras que tienen acceso, que actualmente no se tiene acceso de forma fácil hacia puntos turísticos que pudieran atraer aún más turistas de lo que ya tenemos, porque son lugares que están vírgenes aún y que se pueden seguir descubriendo y que de una forma u otra nosotros tenemos hacia dónde crecer. Por ejemplo, Pedernales se va a desarrollar. Yo tengo un amigo que me dice que estuvo en Pedernales en el fin de semana y que lo que está ocurriendo allí es una cosa increíble y que nunca se esperó para Pedernales. Nunca se entendió que el sur pudiera ser atractivo turístico, sin embargo se está haciendo y creo que otros puntos del país lo van a hacer. El turismo de montañas también se está desarrollando y está trayendo muchos turistas, no solo de las diferentes provincias del país a esas zonas ecoturísticas, sino también desde fuera. Ya aquí no solamente nos visitan por las playas, Exacto. Aquí hay un turismo histórico increíble y el día que aquí se decida hacer un museo de la era de la era de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, no para alabarlo, sino para decir las cosas que se hicieron durante la dictadura. Señores, esto se va a convertir como el museo de Hitler en Alemania. Ya, pero ciertamente hay que reconocer que 50, 40, quizás 50 años atrás, hablar del turismo era prácticamente profano, pero gente como Ángel Miolán, como mencionó Claudio, fueron profetas que hoy estamos viendo profecía cumplida. La gran industria del turismo dominicano. Así es, señores, tenemos que pasar a una noticia que le hemos venido dando seguimiento durante todos estos días, y es que ya están a pocos metros de dar con los mineros que están encerrados, pues que estaban desarrollando una labor de minería y quedaron atrapados en Cerro Maimón. Recuerden ustedes que vino una perforadora desde Canadá que hasta el momento no se ha utilizado por salvaguardar, por motivos de seguridad, porque la roca en el que se encuentran atrapados, en la que se encuentran atrapados los mineros, pudiera dañarse y entonces causar más derrumbe y complicar aún más la situación y reducir el espacio de la sala, que es como técnicamente le dicen los geólogos, donde están atrapados los mineros. Pero sin embargo se espera que para hoy o para mañana, por la rapidez con la que se ha manejado a partir de
del fin de semana este tema, yo creo que ya para mañana pudieran acercarse aún más. Lo que dicen los expertos es que a medida que están más cerca de donde ellos están, con más cuidado y lentitud van trabajando para no complicar la situación. Creo que el gobierno le ha dado el seguimiento correcto a este caso. Se agradece a Canadá por las buenas intenciones de enviar en un avión militar ese equipo tan pesado y que de una manera u otra fue con la intención de salvar las vidas de esos mineros que gracias al Señor están recibiendo agua, están recibiendo comida, y que sus familiares están más tranquilos porque tienen comunicación vía radio con incluso asistencia mineros. médica están recibiendo y orientaciones psicológicas. A mí me resulta hasta difícil hablar de eso porque yo soy claustrofóbico, yo no me imagino. Así que mi oración ha sido desde el primer día la agilización de ese proceso, que la familia pueda recibir a sus miembros sanos y salvos, y agradecer a toda la comunidad que ha mostrado solidaridad en este caso y siempre apuntar o apuntalar la seguridad en los ambientes laborales, ser más intencionales en que los espacios donde trabajemos se reduzca al mínimo las posibilidades de accidentes de carácter laboral. Así es, profesor. Yo tengo la idea y que si los trabajos continúan como al ritmo que van, porque anoche se daba cuenta que solo quedaban unos 13.5 metros de distancia donde se encuentran los mineros de Cerro Maimón. Entonces, yo creo que si esos trabajos, nosotros que le hemos dado seguimiento desde estos medios, al ritmo que van los trabajos, si continúan así, sin ningún percance, gracias a Dios, es posible que al caer la tarde ya se sepa en qué momento puedan ser rescatados. Observábamos bien temprano hoy un video de 2 ambulancias que llegaban por una de las áreas donde están estas instalaciones mineras, posiblemente ya preparando la logística para recibirlo a la hora que esto se produzca. Serán llevados, dan cuenta las informaciones al hospital de San Isidro, el Ramón de Lara, donde recibirán las primeras atenciones ya de recibirla en las ambulancias. En las ambulancias, si ya están instaladas allí en esa área. Será interesante, debe ser muy emotivo y emocionante cuando estos obreros, fíjese que ya el país le dice a los muchachos de cariño, del cariño que se le ha tomado después que quedaron atacados allí en esa área de esa mina, que ya hoy a 10 días, se han cumplido 10 días de este episodio que se está viviendo en Maimón, Bonao. La alegría que van a sentir. Vamos a mantener la fe de familiares, sí. Mire, yo le voy a decir algo. La alegría que van a sentir, sí, y ese encuentro de emociones que van a tener cuando vean a sus familiares salir de ahí, señores, va a ser increíble. Porque uno que tiene mucho tiempo que no ve un familiar, pero sabe que está bien, que está en los Estados Unidos, que está en Europa, y uno se siente como alegre cuando lo abraza, cuando lo ve. Imagínese usted lo que van a sentir esas madres, lo que van a sentir esas esposas y la abuela sobre todo, la abuela del dominicano, que ha estado, ella dice, orando, y que ella decía que tenía la fe y que su corazón le decía que su nieto iba a llegar con bien de nuevo a su casa. La alegría que ellos van a sentir por haber tenido sus familiares en peligro, al borde de la muerte. Señor, ¿usted sabe lo que significa estar enterrado en la tierra? Es como que tú vivo. Exacto, porque tú vivo, tú estás vivo y estás en un lugar que es para muertos. Sí, así es. ¿Entiendes? Y es un lugar que es para muertos. Entonces, donde el asunto más pecaminoso es, sin salir de este tema, en Chile, donde tenemos 10 mineros también. No, es en México. En México están atrapados. En Chile fue el caso de hace unos años que saben ustedes que los mineros fueron rescatados. Se dan con mucha frecuencia estas cosas en Chile. Pero en México tenemos 10.
eso está un poco más complicado porque se llena de agua, han tenido que traer las aguas con bombas sumergibles. No es tan fácil la situación. Es un allí. poco, en México es un poco más complicado que en la República Dominicana el tema de esos mineros que están enterrados. Aquí se dan esos accidentes con frecuencia en el área de Barahona, donde se trae este mineral, el Larimar. Lo que pasa es que, imagínate, los barahoneros están un poco más retirados que Bonao. Ya. Y no usted dice, quiere decir que las informaciones fluyen menos. Fluyen menos en ese sentido. Y no serán proyectos mineros tan importantes como los que se desarrollan aquí en esta zona del Cibao. Bueno, el de esta no es recursos. No es así, Yaniris. Aquí las informaciones, si se quiere, fronterizas, comenzaron a fluir después que los medios comenzaron a sofisticarse. Señores, pasando a un tema, digamos que político legislativo, hay que hablar de que ya hoy estaría presentando esa subcomisión que la dirección ejecutiva del PRM pues designó para que decidieran junto a los legisladores quiénes serían los que estarían al frente de los nuevos bufetes directivos de ambas cámaras legislativas, dígase Cámara de Diputados y el Senado de la República. Yo sé que esto es un tema que despierta pasiones, yo voy a dejar que mis compañeros se expresen porque yo sé que el profesor tiene deseos muchos de ofertar su opinión acerca de lo que pudiera ocurrir hoy cuando presente ese informe la subcomisión del Partido Revolucionario Moderno que le encabeza Eddie Olivares, es que encabeza esa subcomisión, y que también Josefa Castillo es parte de la comisión, ¿verdad? Y otros dirigentes de la dirección ejecutiva del PRM. Ya ustedes saben, nananina, eso será Pacheco y Eduardo Estrella. Esa es mi oposición realmente. Sí. Un partido que tuvo 16 años en la oposición no puede darse el lujo de dejar o de perder la oportunidad de tener una experiencia de Estado o de dirección del Estado en más de una cabeza. No veo la razón por qué Pacheco tenga que ser el presidente de la Cámara de Diputados durante los 4 años, cuando hay otros diputados brillantes que pueden hacer una labor que le permite también desarrollar una experiencia directiva, porque al Estado se va a aprender y a dar oportunidades de crecimiento. Ya Pacheco fue presidente de la Cámara de Diputados años atrás, ya lleva 2 años, este sería el 3er año. ¿Por qué el PRM se da el lujo de no permitirse experimentar, darle la oportunidad a otro legislador en la Cámara de Diputados de presidir la Cámara? Lo mismo igual en el Senado. Yo creo que sencillamente la oportunidad de crecimiento de los partidos se da en las experiencias de dirección que tengan sus líderes y dirigentes. Dejar a Eduardo Estrella, dejar a Pacheco es un estancamiento al liderazgo y al crecimiento de otros legisladores. Yo espero que aprendan la lección, que la aprendan, porque en este país sentido caudillista, ese sentido de que sin ti se hunde este país y que nadie más lo puede hacer mejor que tú, eso es mentira. La posibilidad de que otros lo hagan bien está ahí, solo demos la oportunidad. Yo creo, profesor, que el buen legislador no lo va a demostrar siendo presidente de la Cámara de Diputados o siendo presidente del Senado. Yo más bien creo que un legislador que va a cumplir una función, un rol que le fue otorgado por el pueblo al momento de depositar ese voto que lo hizo ganador del puesto de esa curul, yo creo que más bien lo que se debe esperar es que haga un buen trabajo como legislador
legislador haciendo sus labores de legislar, representar, fiscalizar, que es lo que le corresponde. Administrando la Cámara de Diputados, tú no vas a ser un buen legislador ni vas a obtener una experiencia más allá. No, o administrando el Senado de la República, porque al final es democracia que los legisladores sean los que elijan, y el PRM puede presentar su propuesta, porque el PRM lo que hará como partido de gobierno es presentar una propuesta. Como ellos son mayoría en el Senado de la República y mayoría en la Cámara de Diputados, pudieran imponerse, es lo que se entiende. Pero sin embargo, hemos visto en otras ocasiones que luego el día de cualquier cosa puede pasar. Es como en las elecciones, que se dice que el día de todo puede cambiar. Pero en el caso de la Cámara de Diputados, por ejemplo, es democracia. Todos los legisladores a unanimidad entienden que Pacheco debe ser el presidente de la Cámara de Diputados, porque le gusta lo que hace Pacheco y se sienten cómodos con Pacheco. En el caso de Eduardo Estrella, que para mí ha sido un excelente presidente del Senado de la República, porque es un hombre que de una forma u otra eleva el nivel de esa Cámara Legislativa. Sin embargo, los legisladores son los que tienen el derecho de votar y no se sienten a gusto. Por eso es, por el tema del Senado, que se ven obligados los PRMistas a reunirse, porque si los legisladores en el Senado de la República hubiesen estado de acuerdo con que fuera Eduardo Estrella, o de acuerdo en que fuese otra persona únicamente, el problema es que los PRMistas ahora, como ellos tienen mayoría, hay un grupo aspirando donde casi la mayoría de los legisladores del PRM aspira a la presidencia y no se pueden poner de acuerdo. Pero digamos que el PRM hubiese estado de acuerdo en que fuera la senadora de Puerto Plata, ¿cómo es que se llama? Ginette Burnigal. Entonces, si todos hubiesen estado de acuerdo en que sea ella, yo creo que el PRM ni tuviera que presentar nada, porque al final los legisladores iban a fluir de forma natural a votar por ella. Porque yo no estoy de acuerdo con que los partidos impongan directivas, porque es que al final eso es una facultad que tienen los legisladores. O sea, la democracia está en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Incluso ahí es donde nosotros tenemos nuestros representantes de forma democrática. O sea, que al final los partidos no son los que tienen que estar proponiendo ternas para esto, ni la que tienen que estar proponiendo alternabilidad. Pero los diputados no lo quieren. Lo que lo quieren son los senadores. No, hay una imposición partidaria. Mi propuesta a los partidos políticos es la alternabilidad, da la oportunidad de crecimiento y de fortalecimiento del liderazgo. No solo, yo no estoy hablando de capacidad legislativa, yo estoy hablando de capacidad directiva, de demostrar que tiene destreza para. Cuando el licenciado Danilo Medina fue presidente de la Cámara de Diputados, demostró una dote de administrador que le dio la oportunidad a la sociedad de valorarlo luego. El caso de Abel Martínez está exhibiendo una posibilidad de ganada siendo presidente de la Cámara de Diputados y como alcalde. Entonces yo creo que pero duró 4 años, Abel. Exacto, pero se pasó de la raya, porque los partidos es eso, la falta de alternabilidad. Pero cuando usted compara, y disculpe profesor, cuando usted compara los 4 años de Abel Martínez en la Cámara de Diputados y usted compara entonces el periodo pasado donde no hubo 4 porque se rompió un acuerdo entre el PLD, pero hubo 3, fue un desastre. No, fue un completo desastre. La gestión mira, Maldonado pudiera sentirse guapo o no, Lucía pueda sentirse guapo o no, y también Camacho también pudiera sentirse guapo o no, pero los 3 fueron malos presidentes de la Cámara de Diputados. Causaron mucho ruido. Un lugar donde se entiende que es solemne y donde se toman las principales decisiones de la República Dominicana, y me refiero al caso específico del Senado de la Cámara de Diputados, porque en el Senado solamente hubo 1, pero en la Cámara de Diputados, ese lugar es donde está la mayor representatividad de la democracia en la República Dominicana, y lo convirtieron en un mercado. Lo convirtieron en un mercado, profesor. Porque no es un mercado ahora. No es un mercado. Mis dos distinguidos colegas del programa prácticamente concluyen en lo mismo que estoy pensando hace un momento en este tema. Yaniri ha planteado, naturalmente como se conoce, las cámaras legislativas, tanto la Cámara Alta
entiéndase los senadores, como la Cámara Baja de Diputados, son los dos organismos que conforman el poder legislativo. Son las dos instituciones que nos representan democráticamente, Sí. constitucionalmente, a todos y todas los y las dominicanas en el país. Los dominicanos, Claudio. Bueno, y José Ramón, Él es feminista. y José Ramón, el profesor José Ramón plantea la alternabilidad, Ajá, Sí. que se ¿verdad? alternen. Que se alternen, como ocurrió en el pasado reciente, un año tú, como quiera llamar. Y hubo un problema, porque entonces ¿Cómo dejaron quiere a amarre Camacho 2 político? años por no poner a Demóstenes Martínez. Y Los eso más- fue uno de los elementos, escúcheme Claudio, para decir este elemento, eso fue uno de los elementos que dividió al PLD. Porque le tocaba a Demóstenes Martínez el 4º año. Ahí Y lo ahí fue tumbaron. y ese fue como la gota. Sí, porque que ahí derramó llegaron los esa intereses culpa. de las candidaturas del propio Partido de la Liberación Dominicana. Cuando ahí llegan los intereses ya a la presidencia de la República, ahí tumbaron a Demóstenes. Sí. Ahí se impusieron los intereses, ahí se rompieron los amarres que habían. Que ahora yo le planteaba, yo le avisaba a ustedes al inicio del programa que se trata de Pacheco y de Eduardo Estrella, aunque en el caso de Pacheco ha tenido un enorme manejo y se dice que cuenta con la mayoría de los legisladores para su respaldo a seguir dirigiendo la Cámara. Pero no se niega que hay ciertos amarres, ciertas líneas políticas en el partido que tiene mayoría, básicamente. Como lo ha de tener la oposición, tienen su línea también, pero en este caso no van a contar con la mayoría para para que sus decisiones puedan tener ningún logro en cuanto a elegir candidatos. En el caso del Senado, a mí me gustaría que fuera, por ejemplo, Antonio Taveras. ¿Quién? ¿El actor? Sí. No. O la propia Farideh Raful. Pero, Bueno. pero están los amarres. Los amarres ahí son fulminantes. Pero yo creo que Farideh no ha tenido su mejor periodo como legislador. Bueno, yo lo único que estoy abogando es por la alternabilidad. ¿Usted no le importa quién sea? Quien sea. Yo no tengo problemas. Aunque vayamos a algo peor. Bueno, Vamos a poner es que a diferencia suya, usted ha mostrado un respeto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado. Yo personalmente solo he reconocido un presidente de la Cámara de Diputados por el que yo tuve respeto siempre, y se llama licenciado Atuey de Cans. Después, yo no conozco ningún otro presidente de la Cámara de Diputados que me haya generado a mí algún tipo de respeto. Bueno, esas son las opiniones de este foro de opinión. Yo sé que Yo usted creo tiene que la Atuey de tuya. Can se atrevió a convocar a los legisladores a una asamblea al municipio del Cercado. El Sesionó en único Cercado, Atuey de Can. presidente de la Cámara de Diputados Increíble. que interpeló a un funcionario de su propio gobierno fue el licenciado Atuey de Can, cuando llevó a Porrelo Reynoso, siendo secretario de Educación, al Congreso de los Cuando la Internos. cancelación de Bueno, los pero 300. siempre ha habido inconvenientes en el Cuando la ministerio- cancelación de los en el- en el 360 Ministerio de maestros. Educación. Señores, Y por la compra de las butacas, las mejores butacas, después de la del Plan San José, todavía andan por ahí los armazones de hierro de las butacas que compró Porrelo en las escuelas. Todavía. señores, parece como que el Ministerio de Educación no es desde ahora, Sí, que, no, que da problemas y sí. genera ruidos en los gobiernos. Señores, vámonos a una breve pausa y cuando retornemos, venimos con otros temas de interés en este foro de opinión, así que quédese con nosotros. Señores, gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta en este foro de opinión y como es de costumbre cuando viene nuestro querido profesor José Ramón Rodríguez, tocamos temas de educación, pero la educación está de moda, está en el tapete en la República Dominicana universal. y es como
digamos que un tema que debemos tocar por default, como dicen. Y es que, señores, ya hay un nuevo ministro de Educación colocado en el ministerio, ya ha tomado posesión, y de una forma u otra eso traerá cambios. Siempre que hay un cambio de ministros, a pesar de que este ministro Ángel Hernández ha dicho que él va a darle continuidad al calendario escolar que aprobó el Consejo de Educación de la República Dominicana, y que esos planes que tiene o que dejó el ya ex ministro de Educación, Roberto Fulcar, pues él le dará continuidad. Yo creo que cuando llega alguien, por el simple hecho de que las ideas son distintas, el pensamiento, la formación, la cultura, todo es distinto, por más que uno quiera darle continuidad al pie de la letra de lo que deja otro, pues algunos elementos siempre cambiarán. Yo sé que el profesor tiene algo que abundar porque tiene su parecer de lo que pudiera ser ahora el futuro de la educación, el futuro cercano de la educación de la República Dominicana, y ya un año escolar que iniciará en septiembre, según lo tiene establecido el calendario escolar de la República Dominicana. Sí, yo creo, Yaniri, Claudio, público en sentido general, que cada vez que hay un cambio de funcionario y más en materia de educación, las expectativas crecen en la población y siempre hay algo nuevo que va a ocurrir. Pero yo creo que nosotros no podemos generar mayores expectativas con los cambios de ministro en la República Dominicana, porque después del 2013, con la aprobación del 4% para la educación en la República Dominicana, el presupuesto del ministerio creció de una manera tal que no basta con que tú seas un buen docente para ser un buen ministro de educación. Yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a una revisión del organigrama de educación para poder garantizar la efectividad en ese ministerio. Yo creo que un ministro docente y un ministro administrativo, que puede ser un ingeniero industrial con destreza en manejo de procesos y un criterio de administración para la parte administrativa, y lo que tiene que ver con lo docente, una persona como el mismo Roberto Fulcar, un doctor en educación, el propio doctor Ángel Hernández, que acaba de juramentarse. Pero si tú vas a tener en la cabeza del ministro la labor administrativa y la labor docente, no podemos esperar gran cosa, porque nadie que ha entrado a un aula a dar clase genera la destreza para manejar un presupuesto como el que tenemos en el Ministerio. O sea, de serían Educación. tener como un ministro y un subdirector administrativo, ¿usted se refiere? Separar las dos cosas. Porque tuvimos un ministro, un ministro de Educación, que era un buen administrador. Que era un arquitecto. Navarro hizo grandes cambios. Exacto. Dentro de ellos está que ahora hay poloches diferentes en cada demarcación, cada Sí. región del país. ¿O no? Pero parece ser que la parte administrativa en él fue superior a lo que es la parte de los docentes. Es decir, él no fue lo mejor en docencia, como fue el expertise del doctor Fulcar, que se metió más en esa parte. Entonces yo creo que lo que estoy proponiendo es que nosotros tenemos que tener un ministro administrativo en educación y un ministro docente que se encargue de la parte docente, que no tenga que ver con compra, que no tenga que ver con suplementos, nada, sino dividir el presupuesto. Exactamente. Si no hacemos eso, no es verdad que se puede hacer grandes cambios. Miren, en el año 92 aquí se dio o se culminó la parte de lo que fue el Plan Decenal de Educación, siendo la doctora Jacqueline Malagón secretaria de Educación. Dicho sea de paso, desde mi óptica, la mejor secretaria de Educación en los últimos 50 años en la República Dominicana. ¿Se molesta doña Milagros? ¿Se molesta doña Milagros? Bueno, es que doña Milagro es la gestión más transparente de educación. Ah, que no es lo mismo. No es lo mismo.
la gestión más transparente de educación es la doña Milagro, pero la gerencia de educación montó el plan decenal que dio al traste con una nueva ley de educación. Esa 6697 que nosotros tenemos se trabajó desde la gestión de Jacqueline Magalón, producto de un consenso de la sociedad dominicana. Mire, el plan decenal dijo que nosotros teníamos grandes males. Un primer mal que teníamos era un problema de cobertura. Educabilidad, dirigido en el 91, antes de ser nombrada secretaria de Educación, que fue en junio del 91, por Malagón, Jacqueline Malagón, dijo que aquí para el 90 se quedaban fuera del aula alrededor de 300 a 400 mil niños y crecía cada año el número por falta de aula. Teníamos un problema de cobertura. Teníamos obsolescencia de una ley que databa desde el 55, es decir, nuestra ley en el 90 era de la dictadura. Teníamos un problema de obsolescencia del currículum. Lo que estábamos enseñando en la escuela no conectaba con las demandas de la sociedad en los albores del inicio de un nuevo siglo. La calidad de los docentes, las universidades no habían revisado el pensum de la carrera de educación para adecuarla a las demandas. Y obviamente teníamos un problema de carácter político en términos de la educación. Por lo menos los primeros 4 eran temas que se podían trabajar y el plan decenal dio una nueva ley que no ha sido aplicada en toda su extensión. Nosotros tuvimos, señores, la ordenanza 195 que modificaba el currículum y lo adecuaba, inclusive reintroducía la educación técnico profesional, incluyendo, señores, un técnico básico postprimario que era una formación de un año después de tú aprobar el 8º, de tal manera que si tú hacías un técnico postprimario en mecánica, ebanistería, electricidad, tú podías insertarte en el mercado laboral como mano de obra calificada salida de la escuela. Es decir, lo que nosotros tuvimos a partir del plan decenal y lo que surgió producto de ese consenso de la sociedad fue para que nosotros tuviéramos una educación de calidad. ¿Dónde ha estado el problema? ¿En la falta de recursos? No, en la gerencia del ministerio. Nosotros no hemos tenido desde el ministerio, desde el 92 para acá, salido Jacqueline Malagón, figura que nos hayan dado la satisfacción de decir, estos fueron los males y los vamos a ir trabajando uno por uno, uno por uno. Entonces, si tú llegas al ministerio sin la visión clara de cuáles son los males y cuál es lo que dice la Agenda Nacional de Desarrollo, hacia dónde vamos en materia de educación, tú comenzarás a inventar. Y un presupuesto tan grande te obliga entonces que cuando tú llegues y digas, tengo que gastar este dinero, entonces comienzo a comprar zapatos, comienzo a comprar uniformes, comienzo a comprar tablets, comienzo a comprar computadoras, comienzo a comprar solares carísimos para seguir construyendo, cuando posiblemente ya esa parte nosotros la tenemos resuelta. Bueno, entonces fíjese, por ejemplo, profesor, que uno se encuentra con situaciones que nos dicen que la educación en la República Dominicana, lejos de avanzar, lo que ha retrocedido, precisamente porque no hay continuidad de Estado. Aquí no hay continuidad de Estado en nada. Aquí no se le da continuidad a ningún proyecto. Es tanto así que yo conozco muchas escuelas, cientos de escuelas, que están abandonadas, construidas por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y que no han sido inauguradas simplemente por el gobierno del PRM, por el gobierno del cambio. Han sido abandonadas. Y tú dices, ¿por qué? Porque no existe la continuidad de Estado. Yo creo que la educación, en educación se deben colocar personas que estén comprometidas con la misma, porque de verdad que no puede ir cualquiera al ministerio que pone en riesgo o pone en tela de juicio lo que es el futuro de la República Dominicana. O sea, tú te encuentras con niños que van a repetir el 4º grado, pero con miles de niños que van a repetir el 4º grado. Y yo de verdad que entiendo, que sé que muchos padres no están haciendo el trabajo, pero entiendo también que hay un problema en la formación que tienen muchos maestros. Yo conozco profesores que no leen libros, pero ¿cómo puede ser que una persona es un profesor y no lee libros? Claro. Pero yo no puedo entender eso, es algo que a mí no me cabe en la cabeza, señores. Entonces yo no sé hacia dónde nosotros vamos. Yo vi como, por ejemplo,
que tiene un buen discurso el nuevo ministro Ángel Hernández cuando él dice que nuestra educación ya no es un problema de aumento salarial, y pudiera tener razón, porque si usted compara lo que cobraba un profesor en el año 92, que usted lo menciona, sí, a lo que cobra un profesor ahora, pero eso ha sido un aumento de ¿cuánto? De un 2.000, 3.000%, claro, y mucho más de ahí. Entonces yo lo que estoy diciendo es, ya vemos que es así, que no es un problema de dinero, ni siquiera de presupuesto. Lo decía el profesor Fernández, el expresidente Leonel Fernández, que aquí el 4% no era lo que iba a definir la calidad de la educación. Se necesitaba, es cierto, pero no era el elemento que iba a cambiar drásticamente la educación en nuestro país. Luego de avanzar, yo siento que la educación ha retrocedido. Yo le decía bueno, ayer... yo digo que a Fulcar lo sacó el 4%. Lo sacó el 4%. Por eso yo me quedo con el profesor José Eso es Ramón. peligroso, profesor. Sí, lo que sacó el está 4%. diciendo. Sí, es que un presupuesto así hay que gastarlo. Y la 34006 es una retranca para cualquier ministro que llegue a educación. Eso a él lo sacó el 4%. No, a educación no. La 340-06 es un inconveniente y una traba para los alcaldes. Para cualquier funcionario que Pero para cualquier dirección. sobre todo para educación porque tiene y el mayor salud. presupuesto. Ahora que Sobre se va a imponer, ahora que seguro se va a imponer la experiencia, porque si ustedes analizan la edad de cada uno, tanto del ministro saliente como del entrante. ¿Y no tiene la misma edad? No, ¿Cuál es más viejo? estamos hablando de... No, Fulcar tiene ministro, 59 años y Hernández 70. tiene 68. 68. 68. Ay, pero mira, yo lo veo igual. 78. Míralo ahí. No, 68. Pero yo lo veo- 70 años. 70 años. Bueno, Pero, va para ok, 70 años. ahora, ¿verdad? Bueno, uno 60 y el otro 70, 10 años de diferencia. Lo que 10 yo- años es mucho, Pero Yanine, mire, 10 años es mucho. Lo que mire, quiero significar es Pero mire que yo lo veo igual. que mírele tendrá la que foto, imponerse que la no- experiencia. En una de sus declaraciones, ayer o antes de ayer, él manifiesta que va a modificar Fulcar se graduó en la Urania un año antes que que va a yo. modificar, Años de edad. Un año antes que yo. que va a modificar lo que vendría a ser el pénsul estudiantil, ¿verdad? Y El currículum. ¿cómo se llama? Por ejemplo, ahora nosotros tenemos una serie de libros que se ha denunciado que han sido impuestos a la clase estudiantil en la primaria, la secundaria. Sin embargo, esto no ha venido a llenar la calidad de la educación dominicana. Y él plantea volver, reducir esa cantidad, esa metodología para la educación dominicana. Y yo en otra parte me quedo con algo que usted señaló, José Ramón, que viene a ser como una propuesta al gobierno mismo, al Estado, de que la administración educativa sea dividida. Una gerencia que regende las escuelas, las clases, el organigrama de la educación, la gerencia misma, y otra persona que pase a administrar los recursos, el presupuesto en sí, los cuartos, como se habla, porque hablarse de un 4%, habíamos dicho, eso es mucho dinero. Estamos hablando de un ministerio que recibe 1.000 millones, tiene presupuestado 1.000 millones diarios de pesos dominicanos. Entonces, es como mucho, es como demasiado carga para el ministro. Entenderse, por ejemplo, con la ADP, con el personal docente, y entenderse también con la distribución de las inversiones. Bueno. Entonces, yo espero que la gente evalúe esta propuesta que ha hecho el profesor, que a mí me parece muy interesante, y a Claudio también por lo que ha expresado. Ojalá y al público le pueda dar un poquito, le pueda pensar un poquito en esta propuesta, profesor, pero yo sé que hay muchos que dirán, 2 ministros de educación son dos problemas, o agravando un problema más a la República Dominicana. Es que ya nosotros tenemos una experiencia. El Servicio Nacional de Salud. Se dividió, es cierto. Y el Ministerio tienen función. El Ministerio de Salud tiene una función rectora y el servicio administrativa. Entonces yo creo que algo así tiene que No, y no sería darse. cuestión de 2 ministros paralelos, nunca 2 ministros paralelos, porque entonces diría, el que no va a administrar el presupuesto diría, pero ¿por qué me dan este cacarón, como dicen?
No, porque él tendría su presupuesto, porque lo que quiere el profesor es trataría de un ministro y un gerente para administrar el presupuesto que le llega del 4, porque por ejemplo, escuchábamos, el país ha escuchado la entrevista que se le hizo al director de compra y contrataciones, donde él sale diciendo ayer, por ejemplo, que él le mantuvo al pasado ministro un representante de compra y contrataciones a los fines de que coordine las inversiones y que le dé parte a compra y contrataciones de esas inversiones que el ministerio podría hacer, y que nunca lo tomó en cuenta. Sin embargo, le instaló, prácticamente instalado en una oficina del Ministerio de Educación, y que nunca se le tomó en cuenta. O sea, está diciendo algo gravísimo que viene a complementar lo que estamos hablando. Es decir, es un veedor que está ahí permanente para ayudarte a que tal vez no cometa ciertos errores. Porque si él, pero es que él le presta las atenciones... Hay unos indicadores de desempeño del gobierno hacia los ministerios, rojo, amarillo y verde, por el cual se evalúa el rendimiento tuyo como ministro a partir de los colores de tu ministerio, que cuando tú te ves en rojo, tú intentas ponerte en amarillo de cualquier manera e irte a verde brincando la tablita. Es decir, hay unas exigencias que se le hacen a un ministro como el de Educación, que yo te digo, hay que verse en los zapatos del que esté ahí, para tú darte cuenta que la presión que tú tienes hacia la efectividad, teniendo tantas retrancas internas y externas, medir la efectividad de un ministro es muy cuesta arriba. Así es, señores. Miren, ya para finalizar por el día de hoy, hay que destacar, vamos a ver si producción por favor me coloca esta imagen, esta invitación que nos hace la Oficina Legislativa Provincial de San Cristóbal. Específicamente el senador Franklin Rodríguez nos está invitando al primer premio a la excelencia juvenil san cristobalense. Ese premio se va a desarrollar el viernes 12 de agosto, este viernes, a las 6 de la tarde en el Liceo Musical Pablo Claudio, en la ciudad cuna de la Constitución. Okay. Allí se van a premiar 18 jóvenes en diferentes renglones que han sido destacados y que han trabajado en la sociedad de San Cristóbal. Van a recibir un premio de 50,000 pesos, cada uno de esos 18 jóvenes, y va a haber un gran premio, es decir, va a haber un premio 19 para se le llamó el gran premio, el gran reconocimiento a un joven san cristobalense destacado en la sociedad, que va a contar con un premio de 100,000 pesos. Se le entregará a cada uno una estatuilla, y también se le va a entregar lo que son unos ejemplares completos de libros del profesor Juan Bosch, y una estatuilla hermosísima con el monumento a los constituyentes que ustedes pueden ver ahí en esa invitación. Así que agradecemos la invitación. Franklin, que nos acordándose de cuando era ministro de la Juventud, ¿verdad? Así, ¿no? Y que se va a celebrar, es para celebrar el Día Internacional de la Juventud. Qué bueno, porque incentivar a la juventud de esa manera hace que otros que no están en buenos caminos pues se acerquen al camino correcto. Señores, hemos llegado a la parte final de su espacio Foro de Opinión. Agradecidos con ustedes y también con mis compañeros José Ramón y Claudio Montero, que nos han acompañado. Así que les invitamos a que sigan con la programación de Teleradio América. Mañana es otro día y Dios mediante nos volveremos a encontrar.